se trata de cubrir esta escasez de lo que es el tema de salud, ¿ya? Y también agradecerle a la Fundación Caminantes Sin Fronteras y aquí a la señora coordinadora. Eh, Hoy se va a realizar lo que es medicina general. La consulta en medicina general es totalmente gratis. La medicina que se está obsequiando no tiene ningún costo, ¿ya? Es tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. En la otra área, lo que es optometría, también la consulta es totalmente gratis, el examen es totalmente gratis. Los lentes de lectura para las personas que ameriten el uso es gratis. Los lentes correctivos están subsidiados en un 80% por la Fundación y las organizaciones indígenas. Lo que es lentes correctivos, solamente ustedes estarían cancelando un valor mínimo, ¿sí? Que es el 20%. ¿Okay? Entonces, de antemano les quedo agradecidos, ¿sí? Por la gestión y por ese tiempo. Entonces, queda una palabrita, la compañera quiere dirigirse a ustedes. Muchas gracias, ¿sí? Bueno, buenos días con todos, buenos días doctor, buenos días doctora, y con todos los que están aquí presentes, compañeros. Espero que vengan más tardecito porque les he dicho que de igual forma pueden venir un poco porque de mañana van a dejar a los niños, después se ocupan un poco para el almuerzo y ellos me tocarán más tardecita, nos pueden acompañar ustedes y hacer la labor de lo que ya acabó de decir el doctor. La medicina es amplia y la medicina es buena para que estemos sanos principalmente, ¿sí? Y también pues el objetivo de nosotros siempre estar de que nosotros tenemos que tratar de llevar bien nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar para poder trabajar y para que tengamos algo de lo económico también, ¿sí? Entonces, agradeciéndoles por esas bondades y agradeciendo a los compañeros dirigentes de la organización indígena que viven en Quito. Entonces, a ellos también agradecerles, a la fundación quien está también coordinando, y como soy dirigente del área de salud, me ha tocado esta semana conmigo, ¿no? Para la otra semana quizás me harán a otras compañeras, las que son dirigentes, o los compañeros, los dos varones que también son dirigentes de salud. Entonces así vamos a tener alguna visita. Si no es la otra semana, será el otro mes, pero vamos a seguir así dándoles este servicio. Y como ya acabó de decir el compañero, pues yo más bien me siento más honrada y agradecida a ustedes como profesionales. Estaba conversando con el compañero dirigente que nosotros vamos a hacer una casa, un centro de salud aquí en la comunidad para que se pueda trabajar en conjunto porque es un trabajo integral. El trabajo va a ser de la salud y conocimientos ancestrales y también de la salud occidental que también nos apoyan, nos ayudan. Eso es, mis compañeros, les agradezco más bien bastantísimo y bueno, como ya llegaron, ya sigamos ahora sí a registrarse para que... El medio de transporte que vivimos, la realidad de la familia Aguá, de la Federación de Centros Aguá del Ecuador, su medio de transporte día a día, cómo sacrifican aquí las familias para llegar a cada uno de sus lugares, donde que este transporte moviliza a varios pobladores aquí en la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, parroquia de Mataje. Observamos cómo van avanzando, buscando sus vados para ingresar con la canoa.
Los comuneros de la comunidad de Mataje Alto, luego de que llegan por su medio de transporte fluvial, se dirigen caminando hacia su comunidad por un lapso de 2 horas, en la cual tienen varias dificultades por el tema de invierno, que frecuenta mucho lodo, y se dirigen con con sus víveres, con sus otros implementos que hacen la compra en el cantón San Lorenzo, lugar más cercano para realizar sus compras de necesidades que tiene en la comunidad cada familia. Se dirigen hacia su comunidad de Mataje Alto caminando por el lapso de 2 horas hasta llegar a su centro poblado, donde que habitan alrededor de 300 familias, un gran número de personas que están en el sector, que tienen muchas dificultades de accesos a la educación, a la salud y a otros medios básicos. El gobierno debe dar la atención prioritaria a todos estos sectores, evidenciando totalmente el abandono por parte de las autoridades gubernamentales. Hemos conversado con varios pobladores que durante toda su vida que se encuentran habitando en ese sector, las autoridades gubernamentales no han llegado a dar la atención necesaria que necesita la población. Estamos en la comunidad Mataje Alto, perteneciente a la parroquia de Mataje, Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde nos hemos trasladado desde la ciudad de Quito hacia el cantón de San Lorenzo, Toras. Luego hemos ingresado a la parroquia Mataje por el lapso de unos 40 minutos y de ahí 1 hora y media en canoa para llegar a este sitio. Luego caminamos 2 horas donde se encuentra esta comunidad, esta población de la nacionalidad de la Federación de Centros Aguas del Ecuador, asentados en este lugar, unas 300 familias que habitan en este sector, lugar que es en la frontera con Colombia, donde mantiene todas las familias en el abandono de los gobiernos de turno. Estamos con el señor Evelio Pascal, presidente de la comunidad Mataje Alto, de la parroquia Mataje, de Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Está en el momento con una visita de la Fundación Caminantes sin Fronteras, una brigada médica. ¿Cómo han sido recibidas durante estos 2 días que han estado en permanente atención aquí en su comunidad? Primeramente agradecer por la coordinación del Consejo de Gobierno y también por las autoridades que están presentando hacia Ciudad de Ibarra, y también agradecer por la visita que hace la Fundación por la primera vez a esta comunidad. Nosotros como comunidad estamos muy agradecidos por la atención que ha habido dado nuestra gente de aquí de la comunidad. Entonces, más bien pues solicito de manera muy especial que no sea esta primera vez que lleguen a visitar y compartir la experiencia que vivimos acá dentro de la zona frontera, que siempre las autoridades han abandonado, no ha habido atención médica mutua normalmente. Siempre hemos vivido así con nuestras culturas tradicionales, manejando plantas medicinales, hemos supervivido. A pesar que el gobierno, todas las instituciones públicas no han llegado 100% desde muchos años atrás. Esta comunidad ha sido muy abandonada por las situaciones que han venido atravesando, ha venido, como dice, interpretando en la frontera con la zona roja. Y por ser nosotros, como pertenecemos a la parroquia Mataje, Cantón San Lorenzo, nos tildan también esta comunidad una zona roja. Viendo la situación en realidad en la zona como comunidad Agua Mataje Alto no es así. Nosotros somos una cultura de paz, con tranquilidad, y manejamos con nuestra propia autonomía. Y con nuestra gente hemos organizado mutuamente, tenemos nuestra guardia, siempre están al día ahí vigilando a la comunidad, que no pase nada, que no ingrese personas particulares, siempre estamos al día. Yo como líder le he dicho a mi gente, siempre vivamos con armonía, con tranquilidad y en paz, esperando pues esta acogida que ha llegado acá, coordinación, la fundación, pues que vaya agradecido, sienta como su casa una vez más, y esperamos la próxima vez que regrese a dar atención a nuestra gente de Mataje Alto. Atender esta atención que han venido realizando la Fundación, ¿necesitan otras atenciones más de que pueden solicitar, requerir otras especialidades? Sí, la verdad, como veo, pues, la verdad, ahorita llega una consulta médica general. Nosotros como comunidad solicitaríamos que venga una brigada completa para atención, porque hay algunas madres y padres, familias, niños que no han llegado, que no han beneficiado de la enfermedad que sienten ellos. A pesar que la comunidad, como mencioné, pues, nosotros como comunidad no hemos tomado en cuenta por el Estado, siempre nos abandona y nos tienen abandonados nuestros hijos y han causado muerte en parto, en niños de nacimiento, por las situaciones de la vía, todo lo que, como puedo decir, todo lo que pertenecemos en esta comunidad sufrimos por la situación de la vía, atenciones médicas,
de todas las instituciones públicas que no han llegado. Desatención total del gobierno. Exactamente. Olvido total aquí en esta parte. Olvido totalmente así. ¿Qué llamado hace al gobierno para que no catalogue que es una comunidad de riesgo, zona roja, como usted dijo, para que venga, visite y evalúe cómo está la situación organizada, con buena familia, buenos comuneros que existen aquí, para que tomen atención y den los derechos que se merecen como ciudadano ecuatoriano? Sí, la verdad, yo le solicitaría, la verdad, cualquier institución que quieran llegar a visitar, lleguen aquí y sentir la verdad con su corazón propia, cómo vivimos acá en nuestro territorio. No es igual como el territorio de mestizo, urbano, parroquiales, provinciales. Acá como comunidad indígena ha sido muy diferente, donde vivimos de paz, con tranquilidad, esperando pues, e invitando a cualquier institución que quieran venir a visitar o dar algunos apoyos. Nosotros estamos manos abiertas para recibir y compartir la experiencia nosotros como hemos vivido por nuestro medio naturaleza. Así observamos la realidad que vive estas comunidades de la nacionalidad Awá en el cordón fronterizo Ecuador-Colombia, en la provincia de Esmeraldas, donde viven una realidad muy diferente al casco urbano del Ecuador, pero en las comunidades viven una total tranquilidad, paz y armonía, dice el presidente de la comunidad de Mataje Alto, que rechaza los cuestionamientos del gobierno, donde les cuestionan de ser una zona roja, que no puede ingresar cualquier persona a esos territorios. Rechaza eso y abre las puertas a que lleguen todas las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a que palpiten la realidad y vean las necesidades que poseen, como motorizados hacen el cruce de ríos mediante unos puentes de palo para poder cruzar de un lado a otro en los tramos de río que no pueden circular, en los mejores casos donde que pueden utilizar las motos. Caso contrario, todos los habitantes realizan su caminata hasta llegar a su destino. Estamos con Santiago Canticus, promotor de salud de la comunidad de Mataje Alto. Cuéntenos, ¿cómo ha venido trabajando en esta comunidad con el tema de salud para aquí los comuneros? Bien, buenas tardes. Agradecerle a ustedes primeramente por la visita, por la atención que nos da, que nos brinda a todas las personas que estamos necesitando. En tema de salud, por esta situación que ha venido presentando en el país o en las comunidades Awá, estamos un poco abandonados. El distrito de salud antes, año pasado, entraba cada 2 meses coordinadamente con la comunidad, pero desde que ha venido del COVID, todo eso, ha venido totalmente abandonando a la comunidad. Se ha adentrado cada 6 meses, cada año. Ahorita entraron fue en noviembre, el 6 de noviembre, y desde esa vez no hemos tenido ninguna atención y tenemos mucho problema con la comunidad, más de eso en la situación del esquema de la vacunación de los niños, de las mujeres embarazadas, en odontología. Quisiera pedirle, si es que ustedes serían tan amables de traer el equipo completo, la comunidad se agradecería demasiado. Y así trabajaríamos coordinadamente. Eso le pediría a la... Esta atención básica ha sido necesaria en este momento para las comunidades. ¿Cómo evalúan? Yo vuelvo, repito, le agradezco demasiado esta atención porque le evalúo 100% la que nos ha venido a brindar ahorita, porque no teníamos atención, sino que faltó, ¿no? En odontología. Ahora agradecerle al doctor, no sé cómo se llama él, para la vista. Entonces, eso nunca había venido para acá y primera vez estamos recibiendo esa atención y
que no sea la primera vez, sino que siga viniendo otra vez para la comunidad. Estamos con la señora María Churuchumbi, habitante de la comunidad Mataje Alto. Cuéntenos, ¿cómo fue recibido en esta campaña, esta brigada médica aquí en su comunidad? Bueno, muy buenas tardes con todos mis compañeros que han venido desde muy lejos, han tratado de caminar fuertemente con la finalidad de atender aquí a la comunidad de Mataje Alto. De mi parte, pues yo me siento muy agradecida, satisfecha, que todos mis compañeros de aquí de Mataje Alto fueron atendidos, los que estuvieron aquí. Lastimosamente, los que estuvieron más lejos no pudieron estar atendidos sobre de las medicinas que necesitamos nosotros. Por ejemplo, hoy en estas épocas o estos días circulan el dolor de estómago, los granitos, vómitos, diarrea. Entonces, sobre eso nosotros necesitamos que estuvieran aquí. Entonces, de mi parte, pues muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino que sea muchas veces más. No quedarse cuántos años abandonados, sino que dé ese esfuerzo, que dé ese ánimo, esa lucha que da esa fundación. Bendito sea, Señor, estaremos, como dijo, con las manos bien abiertas para podernos recibir a cada uno de ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que no sea la primera. Observamos cómo los habitantes que se encuentran en el cordón fronterizo Colombia-Ecuador de la nacionalidad Aguá del Ecuador, de la provincia de Esmeraldas, se encuentran ya utilizando su medio de transporte principal, que es la canoa, donde salen al Cantón San Lorenzo a realizar la compra de primera necesidad, así como también vender sus productos agrícolas como el cacao, café, borojó, entre otros productos en pequeñas cantidades, ya que por su distancia no pueden sacar sus productos a grandes cantidades a la venta del mercado. Es una gran dificultad que atraviesa la población. Señor Felipe Cuajiboy, promotor de salud del puesto de salud de Guadolito, aquí en la comunidad de Guadolito mismo, del mismo nombre, parroquia Ricauter del Cantón San Lorenzo. Hoy han tenido la visita médica a través de la Fundación Caminantes Sin Frontera y la coordinación de la Federación de Centros de Agua del Ecuador. ¿Cómo fue recibido esta brigada médica? Bueno, más que todo quiero agradecer la llegada de los Médicos Sin Frontera, coordinado con la Federación de Centros de Agua del Ecuador. Bueno, excelentísimo hoy día la atención médica en el tema de salud, porque no se lo esperaba. Nosotros como parte del Ministerio de Salud tenemos planificado para 17 y 18 una atención médica adecuada que se da con todo el equipo completo, pero hoy yo sí le agradezco mucho la atención de ustedes también, que fue muy bueno, que no hace mucho también yo ya me reporté con el jefe nuestro, ya están sabiendo que hubo una atención médica, que no sea esta vez, ¿no? Porque nosotros como pueblos de la frontera, los medios de comunicación siempre dicen de que la frontera es peligroso, no pueden andar, y ustedes ya muy bien lo van conociendo, la realidad, el tema del campo, de la frontera, cómo vivimos, más organizado que en las ciudades, porque en realidad la situación de salud, el tema nuestro como frontera, dando gracias a Dios, los del Ministerio de Salud han reconocido que no es así como dicen los medios, de que la atención médica lo merecemos todos, porque es un derecho que lo necesitamos todos los ecuatorianos,
Entonces yo quiero agradecerles a ustedes por la venida aquí a Guadalito, dar esta atención que se dio. Pues no se pudo dar el tema de obstetriz porque fue un solo día, no tuvimos tiempo de la planificación, pero espero que esto no sea la última vez, sino tengamos otra oportunidad, que nos sigan visitando, que ya ustedes conocen la realidad, que la frontera no es como lo menciona el resto de autoridades, es una frontera de paz, con alegría. Aquí no hay muertos, aquí no hay nadie, aquí vivimos solamente los que vivimos en la frontera, los pueblos indígenas. Siempre estamos pendientes de lo que puede pasar en nuestra comunidad y eso nunca lo ha pasado. Entonces yo les agradezco mucho, pues tengan un buen viaje y no se olviden, y nosotros tampoco nos olvidaríamos, ¿no? Para que se Gracias. vayan ampliando estas brigadas, ¿qué especialidades más le gustaría que se implementen para que se fortalezca aquí en la comunidad, que Bueno, se encuentre en el olvido por las autoridades gubernamentales? La verdad que el tema de esta brigada fue muy exitoso. Yo lo único que les pediría de que se implemente el tema de odontología, el tema de obstetriz, porque en realidad la situación de las mujeres es duro, porque más sufren ellos de infección, tanto como hombres como mujeres. Yo pido esas tres cosas, de que se dé en realidad un equipo completo, ¿no? Porque para eso estamos nosotros también, para acompañarnos donde nos toque. De igual forma, las 6 comunidades aguas que están en la frontera, tenemos promotores contratados, promotores voluntarios, entonces no hay, como decir, no voy a ir allá, no sé quién me reciba. Nosotros estamos con las manos abiertas, pero siempre en cuando que sea un equipo completo, que pueda por lo menos agradecer la población, tanto las 6 comunidades, y no solo aquí, porque aquí hay comunidades también que se tiene, comunidades afro de aquí a 1 hora y media, que está también en la frontera, que es más abandonada que nosotros. Entonces yo pido ese equipo completo de obstetriz, médico, odontología, y el tema que lo vi, el tema de los ojos, no sé cómo es el tema, y también sería bueno que no se aparte, ¿no? Que ese tema también esté apegado hacia nosotros. Sabemos que la pobreza dentro del campo, porque aquí también se tiene productos, pero no se puede vender, todo se consume aquí por la estancia también. Entonces ese es mi pedido, el equipo completo, que se pueda mantener con más reuniones con el equipo de la Federación de Centros Agua, más coordinación. Cuando se llegue ese equipo completo, y agradecer muchísimo para ustedes. Continuando esta travesía de recorrido a las comunidades de la nacionalidad Aguá del Ecuador en la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo, en la parroquia de Alto Tambo, Uruguay, Ricaurte, entre otras parroquias donde están asentadas esta población de las comunidades de Mataje Alto, Guadualito, Pambilar, Balsareño, La Unión, Alto Tambo, Río Bogotá, entre otras comunidades que por medio de la Fundación Caminantes Sin Buenas Frontera, noches con y bajo la todos, por favor coordinación esperamos directa por unos medio del minutitos a que Consejo se de integren Gobierno de los la demás Federación de participantes. Centros Aguá Muchas del gracias. Ecuador, se ha llegado a recorrer estas comunidades evidenciando la realidad que vive y la falta de atención de los gobiernos locales, seccionales y nacionales, por lo cual hacemos un llamado de manera urgente a dar atención a esta población necesitada. Observamos y hemos palpado la realidad, hemos vivido la realidad al estar varios días en estos territorios, recorriendo en varios medios de transporte como fluvial, caminando,
viajando en transporte vehicular, en motos, viendo la realidad como en el caso de Pambilar, que no existe ni siquiera la luz eléctrica. Eso hacemos un llamado al gobierno de turno a dar atención a esta población. Esta brigada médica se va a realizar el día de hoy y el día de mañana. Después se está ofertando las dos diferentes áreas de salud, lo que es medicina general y lo que es salud visual, ¿sí? El cual en medicina general se están chequeando ciertos medicamentos y en optometría los exámenes son totalmente gratis. Y si ya el paciente requiere un lente correctivo, la fundación lo subsidia en un 70%. El 30% lo cubre el paciente. ¿Sí? Entonces, de antemano, muchas gracias y damos inicio a esta brigada. ¿Sí? Doctor Eric Alvarado, médico de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, ¿cómo fueron recibidos en esta comunidad? Súper, bueno, tuvimos una buena acogida, nos abrieron, nos recibieron el presidente, los habitantes de esta comunidad. Bueno, se lleva una buena enseñanza que podemos llegar a ciertos puntos donde la salud, el tema de lo que es medicina es totalmente escaso. Esto ha sido como prácticamente un inicio para seguir llegando a estos lugares, de los temas de salud, de las enfermedades, aparte de muchos casos muy importantes, unos casos clínicos que ya poco a poco vamos a la segunda entrada que tengamos para poder traer la medicina, los equipos y bueno, así mismo hacerle un énfasis a lo que es el Ministerio de Salud, que no abandone estos sitios porque con la coordinación, organizándose, se puede llegar a estas zonas como está determinadas la zona roja de la frontera, ¿sí? Entonces hay que seguir avanzando, seguir trabajando en coordinación con todos los presidentes de las comunas y bueno, darle gracias a estas personas que nos han acogido. Se realizó lo que es medicina general, se obsequió medicamentos para el dolor, desinflamatorios, ciertas vitaminas, tanto para niños y adultos mayores. Buenas noches con todos. Lo que es optometría, se realizó el examen. En esta agradable ocasión, la Fundación Caminantes Sin Fronteras les da la más cordial bienvenida al seminario Guardianes de la Naturaleza, Economía Circular y Remoción de Plásticos del Agua. Aquí compartiremos ideas, experiencias y estrategias para enfrentar los desafíos ambientales que enfrentamos en la actualidad. Juntos podemos inspirar cambios positivos y trabajar hacia un futuro más sostenible y equitativo para todos. El presente espacio tendrá la duración de 1 hora, el cual está destinado a 45 minutos a la exposición y 15 minutos destinados a las preguntas de los participantes en relación al tema. De igual manera, para la Fundación Caminantes Sin Fronteras, es un honor presentarles a quien será nuestro guía en este fascinante viaje hacia la protección y conservación de nuestro entorno natural, quien es pues el ingeniero Brian Morillo Morales, quien dentro de su formación académica consta de una ingeniería ambiental por la Universidad Politécnica del Ecuador. Se encuentra cursando una maestría en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Posee una sólida experiencia en áreas claves como economía circular, gestión de residuos sólidos, reciclaje inclusivo y cambio climático. Su trayectoria incluye la formulación de políticas públicas, así como investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas en temas socioambientales y técnicos. Tiene un amplio conocimiento y experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo, incluyendo la coordinación de equipos, la administración de recursos y la colaboración con diversas partes interesadas para lograr resultados exitosos y sostenibles. Entre otras especializaciones, su compromiso con la causa de la conservación lo ha convertido en un referente en este campo. Bienvenido, ingeniero. Pues tiene usted la palabra.
Bueno, muy buenas noches con todos. Solo para confirmar, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, primeramente agradecer la invitación a Fundación Caminantes Sin Fronteras. Maite, Wellington, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar en este espacio, poderles compartir un poco acerca de lo que conozco, de la experiencia que he ido ganando a través de estos años de trabajo justamente en la economía circular, en la gestión de residuos sólidos y el trabajo del desarrollo sostenible y cambio climático aquí dentro del país. Bueno, entonces, solo antes de empezar, quiero pedirle realmente su apoyo esta noche. No me gusta hacer una presentación así como que sea muy de profesor y alumno y que los alumnos no digan nada y todo. Entonces, no, más bien a mí me gusta interactuar mucho con los participantes. Entonces, va a haber momentos en los cuales yo tal vez haga por ahí alguna pregunta y espero que me puedan responder. Antes hacía mucho el tema de democráticamente, decía como que a ver qué quiere participar y no me funcionaba realmente. Entonces, vamos a hacerlo de manera dedocráticamente. Entonces, por ahí voy a decir, no sé, Maite, Juan, Carla, aquí veo que uno que dice iPhone de Jefferson, también veo que dice Carlos, Gabriel, Carla, Lorena. Así les voy a ir nombrando, Willington, de esa forma les voy a ir nombrando para que ustedes me puedan eh, ahí respondiendo y apoyando en base a esto. Entonces, esto igual no es, no, la presentación está presentada o más bien diseñada de tal forma que no sea algo que canse a las personas, sino que sea algo amigable. Entonces, espero que puedan disfrutarla y por favor, al final, de igual manera, cualquier duda, cualquier consulta será bienvenida, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. ¿Me pueden permitir compartir la pantalla, por favor? A ver, ahora sí, déjenme un ratito. Ya. No, todavía no puedo compartir la pantalla. No, todavía no puedo. Me avisan si ya me dan paso para compartir la pantalla, por favor. Hasta mientras, a ver, hasta que esté este tema, les quiero hacer igual la primera pregunta, ¿sí? Entonces, a ver, aquí le veo una persona eh, activada la cámara, entonces, no sé cuál es tu nombre, discúlpame, pero está como la descripción CH Consultorio Jurídico. Entonces, no sé, igual te voy a hacer la pregunta, es el tema de, ¿qué se te viene a ti o has escuchado alguna vez de economía circular? Ingeniero, ya puede compartir. Ah, ya, perfecto. Entonces, ayúdame tú igual, de igual forma contestando a la pregunta. Entonces, tú que estás con el micrófono prendido, dime si alguna vez has escuchado algo de la economía circular. No sé si me escuchaste. Estás silenciado el micrófono por si acaso. Ya, Ah, ahí sí. ya, ingeniero, disculpen, estaba... Bueno, la verdad, para mí es un tema muy nuevo, Ah, no lo había escuchado, la verdad, sinceramente. ya, De perfecto. pronto será porque mi especialidad es contabilidad y abogacía, pero en Claro, la no, parte ambiental, un tema muy nuevo para mí. perfecto. Más bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Karina Cortés. Perfecto, Karina, muchas gracias. Carla está levantando la mano. Por favor, Carla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo me Buenas. imagino que es algo como reusar, reutilizar o algo así. Ya, perfecto. Sí, verás, muchas gracias Carla por la intervención, Karina de igual manera. Sí, va por ese lado y lo vamos a ver el día de hoy, justamente cómo está enfocado la economía circular. Vamos a ver los principios de la economía circular y vamos a terminar en cómo nosotros podemos remover plásticos de ríos, porque esta va a ser una práctica y al final la va a entender de economía circular, ¿sí? Entonces, aquí me quiero presentar, mi nombre es Brian Murillo, muchas gracias por la presentación. Yo actualmente estoy desempeñándome en dos funciones porque estoy en un proceso de transición. Estoy como jefe de proyectos en Fundación Circular y de igual forma en ICTIO, que ya van a entender un poquito más de esto, estoy como oficial de impacto. Entonces, antes de avanzar, perdón, ahorita creo que compartí mal la presentación, denme un segundito, era la otra presentación. Hoy les tengo preparado dos presentaciones, entonces... Esta de aquí es. Sí, creo que es esta. Ya. Y aquí creo que. Ya, ahí pueden ver. Perfecto.
Entonces, les quiero presentar a la organización. Nosotros somos un holding británico que es un centro de conocimiento y desarrollo tecnológico. Nosotros estamos conformados por 3 empresas o 3 organizaciones. La primera es Iction, que es, como les menciono, donde estoy desempeñándome como oficial de impacto. También tenemos a Nature Lab, que es la subsidiaria, que es como la empresa que está aquí en Ecuador, y Iction tiene sede en Reino Unido. Y por último tenemos a Fundación Circular, que es la fundación, es del brazo social que se dedica a realizar proyectos socioambientales dentro del país. En esa línea, justamente, uno de los motivantes, antes de ya arrancar con el tema fuerte, es, por favor, si Germán me ayudas silenciando el micrófono, te agradecería. Una de las cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta y les voy a plantear para que después podamos entender esto un poquito mejor. Una de las razones por la que nace Iction, crece Iction, es porque se empieza a evidenciar una gran contaminación y por eso es que está esta pequeña tortuguita que ustedes ven aquí. Es porque vemos una gran contaminación en las Islas Galápagos. Nosotros hemos percibido que hay un impacto muy grande. Entonces quiero dejarles esta como intriga, porque esto lo vamos a ver en la segunda presentación que vamos a hacer, ¿sí? Previo a esto, y previo a iniciar, vamos a ver esto, y les planteo el siguiente video. Perdón, me voy a dejar compartir porque no compartí con sonido. Denme un ratito. Ahí sí, me dicen, voy a poner play y me dicen si pueden escuchar el sonido, ¿ya? ¿Sí se escuchó? Perfecto, sí. Justo me mencionaba Karina que sí. Entonces, les voy a compartir este video y es cómo vivimos. Sí, y quiero que lo vean. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. Cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares. Sin plástico está bien. Entonces, hasta ahí, no sé si es que alguien quiere darme una perspectiva, alguien quiere darme qué piensan de esto. ¿Creen que realmente nosotros vivimos así como está ese video? Quiero que alguien me responda si sí o si no y me dé una explicación. Entonces, de igual forma, a ver, solo para brochar, voy a ver si es que alguien me responde. No sé si es que Gabriel Cortés, ¿me estás escuchando? Bueno, antes alguien alzó la mano, me dice Fundación Caminantes Sin Fronteras. No sé quién levantó la mano o si quieren alguien animarse, con gusto. No escuchamos, creo que sí se quitó el micrófono, pero no escuchamos. Bueno, considero que realmente al paso que vamos dentro de nuestro mundo, no solamente de nuestro país, llegaríamos a eso y hasta en peores circunstancias. Ya hemos visto cómo las especies de nuestro entorno natural se van desapareciendo en vista de esta clase de contaminación, lo que les la muerte correspondiente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Willington, por esa visión. Realmente, sí, eso es lo que mencionas. Por favor, vamos a dar paso a Fundación Caminantes Sin Fronteras. No sé quién está en esa página. Creo que ya se te activó el micrófono. Ahí, sí, qué gusto, Washington. Por favor. Perfecto, te agradezco mucho. Muchas gracias por la participación. Y sí, o sea, realmente es de eso. Es un tema de que a veces nosotros lo pensamos como algo lejano. Justamente fue parte de las respuestas como que lo vemos de algo que va a pasar en un futuro, en algunos años, o nos va a pasar. Pero yo les voy a contar un dato que es muy interesante y es el tema que ya está pasando. Entonces, nosotros, en base a estudios, hemos visto que el ser humano anualmente está consumiendo microplásticos equivalentes a una tarjeta. Les voy a mostrar justamente la que tengo aquí. Es esto. Pues prácticamente nosotros estamos comiéndonos una tarjeta de estas anualmente, según los estudios. ¿Por qué? Porque los microplásticos ya están en todo lado. Entonces, ha habido estudios en los cuales nosotros vemos que hay microplásticos en el océano, se encuentran microplásticos en los restos de diferentes animales
Y se han encontrado ya según estudios microplásticos en los pulmones del ser humano, en la sangre del ser humano, en la placenta de los bebés. Se ha encontrado de igual forma el ser humano en diferentes alimentos, tanto vegetales como procesados, como la cerveza, como el pan, según diferentes estudios. Entonces, esta realidad de que, como vimos, no es lejos, es la actualmente. Esto ya lo estamos viviendo nosotros y estamos viendo cómo estas cosas nos estamos consumiendo y tal vez nosotros ni somos conscientes ni nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, ahora continuando, vamos a ir avanzando. Y aquí está un letrero que nos gusta mucho como organización, es mostrar esto. Aquí dice que no hay un planeta B. Y esa es una cuestión, ¿no? Y eso les digo igual a ustedes pensando. Nosotros tenemos otro planeta, si este planeta ya no funcionaría, ¿dónde nos iríamos? No hay un planeta B, no hay otra opción donde nosotros podamos irnos. Muchas veces se dice como que estamos tan enfrascados en irnos a Marte, buscar otros lados, que está bien porque es parte del desarrollo tecnológico, pero también a la par deberíamos buscar este tema de cuidar lo que tenemos aquí. Entonces, eso de igual forma les invito mediante esto. Ahora sí, para nosotros poder empezar a hablar de la economía circular, tenemos que hablar de una cosa que se llama el ciclo natural, ¿sí? El ciclo natural es lo siguiente. Vamos a ver esta gráfica que está aquí. Vamos a ver que tenemos 4 cuadrantes, ¿sí? 4 esquinas. En la esquina 1 vemos un árbol que está botando sus hojas, sus ramas, y está acá el césped. Esto es cómo funciona la naturaleza, ¿sí? En segundo lugar, tenemos de aquí abajo a la derecha que estas flores, estas hojas, estos frutos que caen al suelo son descompuestos y se da un proceso de un procesamiento en la que se le da descomposición en minerales y recursos. Todas estas flores, todas estas hojas, todas estas frutas se descomponen y funcionan como nutrientes. ¿Para qué funcionan como nutrientes? Para que las raíces del propio árbol puedan aprovechar de los minerales y de los productos. Y como cuarta parte, en la esquina superior izquierda, nosotros vamos a tener un producto, que las manzanas, otra vez nuevas hojas y obviamente un crecimiento del árbol, que eso se va dando. Y esto de aquí, como ustedes se dan cuenta, no es algo que se rompe o un ciclo que se rompe, sino es algo cíclico. Entonces vemos que se caen las hojas, se descomponen, se aprovechan por las raíces, crea materia prima otra vez y esto empieza nuevamente a caer al suelo y se da este ciclo. Entonces, como ustedes ven, ven aquí un proceso circular. Entonces ya quiero que vayan entendiendo esta idea de la circularidad. Entonces, lo que busca en sí es esto. Este es uno de los principios de la economía circular, es una base de la economía circular. Al inicio mencionaba a Karina que es algo nuevo para ella. Te cuento que también es algo nuevo para muchas personas. De hecho, esto empezó hace algunos años en la Unión Europea. Sin embargo, aquí en nuestro país es algo que se está empezando desde el 2020, 2019. Entonces, si nosotros hacemos aquí en el país un retroceso, vamos viendo que en el 2020 se empezó a generar una discusión de una ley de economía circular en el país. Recién en el 2021-22 me parece que se aprobó ya la ley. Después, en el anterior año salió el reglamento a la ley. Y así han ido habiendo una serie de desarrollos. Entonces, es algo nuevo realmente, ¿sí? Ahora, perdónenme, dice, está teniendo vivo, ya, perfecto. Aquí la idea que nosotros es que podemos pasar de un modelo lineal a un modelo circular. Entonces, para poder entender esto, vamos a ver el modelo lineal. ¿Qué es el modelo lineal? Es lo que nosotros decimos o lo que pasa normalmente. Es producir, adquirir, usarlo y desechar. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Para eso vamos a ver un pequeño video. La historia de las cosas, con Annie Leonard. ¿Tienen uno de estos? Estoy algo obsesionada con el mío. De hecho, soy algo obsesiva con todas mis cosas. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene todo lo que compramos y a dónde va cuando lo botamos? No me puedo dejar de preguntar eso. Así que investigué y lo que los libros dicen es que las cosas se mueven a través de un sistema, desde extracción a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todos juntos son llamados la economía de los materiales. Bueno, investigué un poco más a fondo. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo, buscando de dónde vienen y a dónde llegan nuestras cosas. ¿Y saben qué descubrí? Que esa no es toda la historia. Hay muchas cosas ocultas en esta explicación. A primera vista, este sistema parece estar bien, sin problemas. Pero la verdad es que este sistema está en crisis. Y la razón por la cual está en crisis es porque es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. Y uno no puede aplicar un sistema lineal en un planeta finito indefinidamente.
A cada paso del proceso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja en blanco, está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente. Y durante todo el proceso se topa con límites, límites que no vemos porque el diagrama está incompleto. Entonces, si ustedes lo quieren ver nuevamente, se llama, aquí está, La historia de las cosas. Esto está en YouTube, está completamente en español, dura como 1 hora, es algo muy interesante y les pueden servir. Y esto grafica netamente lo que es la economía circular, el modelo lineal. Y vamos a ver un ejemplo. El modelo lineal es esto. Nosotros tenemos una materia prima, imagínense cualquier materia prima. Este pasa un proceso de un procesamiento. Después del procesamiento tenemos un producto final y este producto final pasa a distribución. En distribución lo adquirimos nosotros, lo usamos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Lo desechamos. Entonces, sí se dan cuenta que esto es un proceso lineal, es algo lineal. No se da esta circularidad que nosotros teníamos en la parte de acá arriba, ¿no? Que veían como que aquí empezaba y después volvía otra vez a la naturaleza y daba un proceso circular, sino que al contrario, lo que nosotros tenemos de aquí es un proceso lineal. ¿Qué es lo que va a generar este efecto? Lo vamos a ver con estos dos ejemplos. Primero vamos a hablar de temas inorgánicos. Entonces, evidentemente, todo sale de la naturaleza, sea el petróleo, sea minerales. En este caso vamos a poner como ejemplo el caucho. El caucho, evidentemente, nosotros lo sacamos de la naturaleza. Este caucho se saca de la naturaleza, se procesa, obtenemos el caucho. Este es nuevamente procesado en una llanta. Esta llanta la adquirimos, la ponemos en nuestro carro, usamos estas llantas por un tiempo y después de un tiempo, ¿qué hacemos con las llantas? Las desechamos. Entonces, aquí les invito de igual forma a una pregunta abierta y rápida para no gastar mucho tiempo. ¿Dónde ustedes han visto llantas botadas? Cuéntenme. ¿Dónde ustedes han visto una llanta botada? Cualquier persona. Por todo lado. Ya, todo lado, perfecto. ¿Quién más? Gabriel, ¿qué mencionaste? En los ríos también se da. En los ríos, perfecto, genial. ¿Dónde más? ¿Alguien más? Miras mecánicas. Perfecto, ya, y esos son lugares donde nos hemos visto. Y ya les voy a contar 2 lugares que he visto. La una, he visto que muchas personas a veces ponen en el techo para sostener las hojas de zinc. He visto algunos lados. Y la otra que estoy seguro que todos hemos visto, en las marchas. En las marchas, en las protestas, siempre hay llantas quemándose. Entonces, el tema es de eso, sí. No es que la llanta va a volver nuevamente a un proceso natural o algo, sino que simple y llanamente se generó este tema, se sacó de la naturaleza y esto no regresó a la naturaleza, sino que está ahí contaminando y generando diferentes procesos que afectan al ambiente. Ahora vamos a ver el tema orgánico, ¿sí? Y esto es muy, muy, muy similar al ejemplo de lo que vimos arriba, de las hojas, ¿no? Que el tema orgánico, o sea, que las hojas, las frutas que caían al suelo iban a ser utilizados por los microorganismos para generar nutrientes para que crezcan nuevamente otras plantas, ¿no? Vamos a ver este ejemplo con un tomate muy sencillo. Sacamos de la naturaleza, tenemos el tomate, lo utilizamos para hacer una hamburguesa, lo pelamos y lo otro lo tenemos en nuestra hamburguesa. La hamburguesa la consumimos, pero ¿qué hacemos con la cáscara o con ese restante de tomate? Lo botamos a la basura. Y esto en teoría va al basurero municipal como se lo conoce. La pregunta es, ¿esto ustedes creen que regresa otra vez a la naturaleza? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no es que está regresando solo el tomate a la naturaleza y se descompone el tomate, sino que ese tomate que se enterró supuestamente en la naturaleza, y pongo entre comillas, está mezclado con pilas, está mezclado con heces de animales, está mezclado con diferentes agujas, con vidrios rotos, con aceites de carros. Entonces, todo eso hace que el tomate al degradarse no sea solo tomate cuando está mezclado con toda la basura, sino que eso se genera un contaminante mezclado con todo y eso se lo conoce como lixiviado. Los lixiviados es cuando ustedes cogen la basura, la funda de basura, siempre hay un liquidito, no sé si han visto, y ese liquidito está mezclado de todo lo que dejaron ahí en la basura por una semana. Ese es el lixiviado. Entonces, en la casa podemos decir que está mezclado tal vez con plástico, con cartón, por ahí alguna cosa. Pero y en el basurero, eso está mezclado con pilas, con los químicos que están dentro de las pilas, está mezclado, como digo, con aceites. Entonces, eso se vuelve muy contaminante y eso no regresa a la naturaleza, no se puede aprovechar. Sí, entonces, ese es el problema del modelo lineal, no funciona, porque nosotros seguimos sacando de la naturaleza los materiales, pero aquí no se puede producir más. Entonces, nosotros pensamos que el petróleo es infinito, pero no, el petróleo se generó durante millones de años a través de diferentes procesos geológicos y de presión. Y eso hace que esto no se lo vuelva a generar a través de millones de años. Y tal vez nosotros nos convirtamos en petróleo, pero millones de años. Entonces, decir que esto va a ser algo que siempre lo vamos a tener es mentir. Y eso va a seguir pasando con diferentes recursos que nosotros estamos sacando de la naturaleza.
Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera, el impacto del modelo lineal. Y vamos a hablar primero de la demanda de recursos naturales. Para el año 2018, el consumo de recursos fue de 1,7 planetas. Para el año 2050 se necesitarán 3 planetas para satisfacer la necesidad de recursos de la población. ¿Qué significa esto? No es que nosotros consumimos 1,7 planetas y tomamos de otro planeta, sino que nosotros estamos consumiendo mucho la cantidad de recursos que nos da el planeta y estamos afectando a esa capacidad que tiene el planeta para recuperarse. Por favor, les pido que igual tengan cuidado con los micrófonos que se les están activando para igual poder continuar. Entonces, el tema es de eso, sí, que nosotros veamos que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede generar y estamos llevando a esa crisis del planeta, porque no tiene esa capacidad ya de regenerarse. Y la pregunta es la siguiente, para el 2050 necesitamos 3 planetas. ¿Creen que para el 2050 vamos a encontrar 2 planetas como la Tierra? La respuesta realmente es no, porque no hay eso. Entonces, los recursos naturales y económicos están comprometidos con esto. Y esto, como vemos, es un consumo de recursos, ¿no? Pero también se traslapa o se traspasa a un tema de desechos. Entonces, en el año 2012, nosotros teníamos, a nivel mundial se generaban 1.300 millones de toneladas de residuos. En el 2016 se generaban 2.100 millones de toneladas y para el 2050 se van a generar 3.400 millones de toneladas. Entonces, todos estos impactos se generan como impacto en la extracción de recursos naturales, el cambio de uso de suelo, la generación de desechos, que es lo que hablábamos, y mayor demanda de recursos, porque cada vez hay una mayor cantidad de personas, o sea, cada vez somos más seres humanos y a la vez cada vez consumimos más. Entonces, el tema es que esto no se ve como que vaya mejor. Y como ya conversamos, la permanencia de estos residuos han generado los microplásticos, y es lo que ya habíamos hablado de que está presente en diferentes partes. Entonces, como vimos lo que les decía, ¿creen que este modelo es igual a este modelo? No, ¿verdad? No es igual. Entonces, a esta problemática o este paradigma nace la economía circular, que como ven, sí se asemeja a lo que está en la naturaleza. Entonces, la economía circular parte de diferentes conceptos. En los años 70 se habla de la logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? Ir de atrás para adelante. Entonces, nosotros estamos produciendo un material, no sé, me invento, un celular y ya producimos como que desde las piezas y todo, y entendemos que ese celular a veces es como que se acaba y lo botamos a la basura, ¿no? Porque ya no funciona. El tema de logística inversa es ir de atrás, ir como que sacando todas las partes del celular y haciendo que esas partes las podamos nuevamente utilizar. Sí, esto lo van a entender un poquito más adelante. Después tenemos la ecología industrial. La ecología industrial lo que busca es que los residuos de una industria sean aprovechados por otra industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay experiencias en las cuales varios panaderías ya con el pan que no sirve las botaban a la basura, ¿no? En cambio, se creó un emprendimiento de una cerveza que realiza cerveza a partir de pan usado y la utilizan como una levadura para poder generar esta cerveza. Esa es la forma de la ecología industrial, ¿sí? Después tenemos el diseño Cradle to Cradle y Zero Waste. El Cradle to Cradle significa de la cuna a la cuna. Es que nosotros diseñemos y hagamos todas las cosas y productos de tal forma de que si lo creamos y sacamos de la naturaleza, esto vuelva a la naturaleza, ¿sí? Que es como vimos, como este proceso de la naturaleza, ¿no? Que salió de aquí la naturaleza y va a volver otra vez. Y este residuo, o sea, como residuo va a regresar otra vez a otro proceso. Y por último tenemos la economía circular y la economía basada en uso. La economía circular es lo que estamos hablando y la economía basada en uso es un nuevo concepto que se habla de que ya no compremos nosotros las cosas, sino que hablamos de este tema de que usemos cosas por un servicio. Entonces, nosotros tenemos una secadora tal vez o una lavadora en la casa, tenemos que comprar, si se daña mandamos a arreglar y todo, pero ahora hay una empresa, no, obviamente aquí en Ecuador no, es una experiencia de otro país, y esta empresa lo que realiza es, te alquila este servicio. Entonces, tú pagas como una suscripción, digamos, me pongo un ejemplo, la verdad no estoy seguro del precio, digamos $20 tú pagas mensualmente y ellos te van y te dejan tu secadora y tu lavadora en tu casa. El tema es que, ¿qué pasa? Digamos, yo vivo con mi esposa, somos solos los dos. Nosotros tenemos una lavadora pequeña. ¿Qué pasa si yo ya tengo hijos? Me va a tocar coger esa lavadora, tal vez venderla, tal vez sacarla y comprar una nueva. Pues con esta suscripción te dan esa facilidad de que si tú necesitas una más grande, tú puedes tener una más grande. Si tú necesitas una más pequeña, tú puedes tener una más pequeña dependiendo de tu necesidad. Pero no tienes ese tema de estar comprando. Entonces, esas son las nuevas economías basadas en el uso de las cosas. ¿Sí? Ahora, la economía circular en sí propone un cambio sistémico radical que apunta al ecodiseño, la simbiosis industrial, la economía de la funcionalidad, el reuso, la reparación, la remanufactura y la valorización. Este enfoque promueve la innovación y la resiliencia a largo plazo y permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Esto parece que está en chino, pero lo vamos a entender poco a poco. ¿Sí?
En general, la economía circular lo que busca es un cambio de paradigma. Cambiar esta idea de lo lineal, que ya vimos que no funciona, a algo circular, que todo regrese en un ciclo. Es una respuesta al crecimiento económico y productivo. Se habla de la regeneración y la restauración de los ecosistemas, también de la recuperación de materia y energía y de la eficiencia de sistemas y procesos y la reducción de costos. ¿Sí? Los principios de la economía circular son los que nosotros tenemos aquí. Tenemos primero la de eliminar los desechos y la contaminación. Lo que busca la economía circular es que dejemos de generar desechos. Voy a poner un ejemplo. En el Ecuador, prácticamente al relleno sanitario están llegando el 96% de residuos que nosotros generamos. Solo el 4% es reciclado. El 96% llega a rellenos sanitarios. En Países Bajos es el contrario. Solo el 4% llega al relleno sanitario. El 96% restante, que es todo lo que es residuos reciclables como plástico, cartón, botellas de vidrio y otras cosas, son reciclados. Todo lo que es materia orgánica también es reciclado a través de compost, a través de generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Y solo el 4%, si lo que ya no se puede reciclar, lo que ya no se puede compostar, se envía al relleno. Pero acá en nuestros países es totalmente lo contrario. Y eso es lo que busca la economía circular, eliminar esto. Después tenemos mantener la circulación de productos y materiales. ¿Qué es esto? Que si nosotros, les pongo un ejemplo, nosotros compramos una botella de plástico. Esta botella de plástico la botamos al basurero y este basurero se lleva al relleno sanitario, esa botella se va a degradar en cientos de años. ¿Sí? Por el contrario, que si nosotros cogemos esa botella, la botamos en el reciclaje, ese reciclaje lo coge un reciclador de base, lo lleva a una planta de procesamiento, va a poderse generar otra botella más. Sí, y ahí estamos generando esta circularidad. Se habla de esa idea. Y después tenemos la de regenerar la naturaleza. Cuando hablamos nosotros de regenerar la naturaleza es justamente esto, evitar sacar más recursos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando lo que está aquí. El ejemplo de la botella es claro, o sea, aprovechar los materiales que ya tenemos y ya sacamos de la naturaleza. Voy a avanzar un poquito de esto porque quiero presentarles otra cosa más. Me voy a detener aquí un minuto, ¿sí? En esto de aquí es la idea de la economía circular. Entonces, nosotros tenemos un producto que es materia prima. Después fabricamos piezas, después estas piezas las ensamblamos en un módulo, montamos finalmente todas las piezas o los módulos y tenemos un producto. Este producto lo distribuimos y lo usamos. Ahora, ¿qué busca la circularidad? Esto de aquí, que vamos a ver con unos ejemplos. Lo primero es la reutilización o la reventa. Entonces, les doy un ejemplo. Nosotros nos compramos una camiseta, un pantalón o algo en la tienda y no nos probamos. Nos llevamos a la casa y no nos quedó. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo botamos? No, porque es de lo que todavía sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y lo podemos devolver, o en su defecto lo revendemos o lo reutilizamos. Cogemos y lo vendemos o lo damos a alguien más. ¿Qué pasa de esto de aquí del usuario? Viene acá a la distribución y se da otra vez un proceso de circularidad, como ustedes pueden ver aquí. Después les voy a poner otro ejemplo. Todos creo que hemos visto alguna vez estas licuadoras Oster que creo que están en todas las casas ecuatorianas, que tienen una perillita. Esta perillita siempre se sale. A mí se me salían todas las que he tenido. Entonces, cuando pasa eso, no es que voy a coger y botar la licuadora porque no vale. Solo cambio la perilla o le pongo otra, ¿no? Entonces, eso es un reacondicionamiento. Entonces, lo que hacemos es coger aquí, ya compró mi licuadora, se distribuyó, yo la compré, y aquí se me dañó. No cogí la boto al relleno, sino que vengo acá a un reacondicionamiento. Ese reacondicionamiento que hace, se da un montaje final y entra otra vez a distribución y se va al usuario nuevamente si es que ya no la quiero. Después les voy a poner otro ejemplo. Digamos que nosotros tenemos bueno, ahorita ya no hay tanto, pero había esos parlantes, esas radios, y se nos dañaron los parlantes. Si se dañó los parlantes y todo lo demás de la radio servía, ¿qué hacemos? No botamos toda la radio, sino que cogemos y lo mandamos a un proceso de refabricado, en el cual nos fabrican estas piezas nuevamente, lo ensamblen los módulos, se dé el montaje final, se pase a distribución y otra vez al usuario. Y damos otra vez el proceso circular. Y por último vamos a hablar del canibalizado. El canibalizado, para mí también hace un tiempo fue una palabra nueva, para algunos tal vez no, es el tema de que nosotros cojamos todas las partes de algún componente. Entonces, el ejemplo más claro de esto es con unos carros. Los carros, digamos, compré un carro viejo y no tengo las piezas para esto porque ya no se fabrican. Compro otro auto que esté en peor estado y saco todas las partes que me sirvan y lo ocupo para este carro de acá. Entonces, ¿qué hacemos de eso? Compré los carros, vienen para aquí otra vez, fabricamos las piezas, ensamblamos los módulos, el montaje final, la distribución y el usuario nuevamente. Y damos un proceso circular. Eso es la economía circular hablando ya de la producción, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de un ejemplo muy claro de la economía circular, que es del diseño al ecodiseño, que ese es uno de los principios de la economía circular. La idea de la economía circular busca que generemos procesos de producción sostenibles, de producción amigables con el ambiente.
Y esto de aquí se ve muy bien reflejado. Nosotros tenemos un celular que puede ser este de aquí, un celular cualquiera que pensemos. Si quiero una mejor cámara, ¿qué me toca hacer? Comprarme un nuevo celular. Si quiero un celular que tenga más batería o más memoria, comprarme un nuevo celular. Entonces, ¿qué es lo que plantea esto? Que planteemos a los celulares como módulos. Entonces, nosotros vamos a tener un módulo de una cámara. Si es que quiero esta cámara buena, si no me bajo una, o si no quiero, me compro solo un módulo que no tiene cámara y listo. Si es que quiero una batería más fuerte, ¿qué hago? No cambio todo el celular, cambio el módulo de la batería. Si quiero un parlante que tal vez se me dañó o ya no me vale el chip de carga, ¿qué hago yo? No compro otro celular, sino que solo cambio esto. Esto es lo que busca la economía circular, pensar en ese diseño de las cosas. Esto nos vamos a saltar y quiero hablarles acerca de los beneficios de la economía circular. La economía circular plantea algunos beneficios, como por ejemplo la adopción de procesos productivos circulares. Van a ahorrar $1 billón al año, sin mirar a los países como Singapur o Países Bajos. De igual forma, tenemos modelos circulares que prevendrían la generación de 20 millones de toneladas de desechos. 20 millones de toneladas de desechos es lo que genera Corea del Sur y Canadá. Y hablamos que para municipios, si es que se destina entre un 20 o un 30% a gestión, más bien, los municipios destinan entre un 20 o un 30% de su presupuesto a la gestión de residuos. Con los modelos circulares, si es que se implementan, vamos a ahorrar 50% en costos de movilidad, de 25 a 40% en costos de alimentación, de 25 a 35% en costos de vivienda y un 48% vamos a reducir el CO2 que generemos por década. Vamos a hablar ahora, solo para acabar y que vea un poquito el tema de lo que hacemos dentro del grupo, y vamos a hablar de los proyectos circulares. Nosotros apoyamos un proyecto que se llama YENEC. Esta idea de YENEC fue generar insumos para la normativa nacional de economía circular. Tuvimos reuniones con asambleístas, con académicos, con diferentes sectores para que promuevan la ley de economía circular. Eso desde el sector de legislación. Después tuvimos también otro proyecto que se llama Gestión Inteligente de Ciudades Sostenibles. Aquí de igual forma generamos una ordenanza modelo con principios de economía circular y reciclaje inclusivo para que las ciudades intermedias puedan aprovechar esto. Y por último tenemos un proyecto de cowork que fue el proyecto más largo que hemos realizado, que duró 3 años. Y este proyecto, la idea era generar insumos y capacidad y mejorar las capacidades de recicladores en la ciudad de México. Como ven, la economía circular es muy amplia, tiene varias aristas, varias formas de llegar. No es solo el tema de los productos, no es solo el tema de residuos, sino que hay varias formas en las cuales nosotros podemos empezar a ver la economía circular. Y de esto, uno de los productos que nosotros vemos es Galapaxi, que es tecnologías para la prevención y la regeneración de residuos. Entonces, si nosotros queremos una botella de agua, ¿qué hacemos? Compramos la botella. Galapaxi es un proyecto en el cual instalamos este tipo de estaciones en diferentes lugares del país. Nosotros ya tenemos presencia en Cuenca, aquí en Quito, en Guayaquil, también en San Borondón. Y la idea es que las personas se acerquen con un termo de esto que también es parte de nuestra campaña y tomen su agua. Esto que evita que tú consumas y compres botellas de aguas y evitas de esta forma generar residuos plásticos. Y antes de avanzar a la siguiente presentación, que me voy a demorar unos 5 segundos más, quiero mostrarles este video. Perfecto. Entonces, la idea de este video es que nosotros podemos ver, este es un río, el río más contaminado del mundo, que es Motagua, que está en Nicaragua. De hecho, Ictio fue a hacer una consultoría ya y planteó algunas soluciones para que se evite generar este tipo de residuos. Pero ya la contaminación es tremenda. O sea, el tema de este río que esté contaminado es porque un relleno sanitario está justo a las orillas del río, entonces todo el relleno sanitario cae al río, entonces eso genera una contaminación sumamente grande como la que vieron. Y solo quiero acabar con una presentación más y les quiero mostrar, no me demoro más de 5 minutos en esto. Dame un ratito, si se está creando. Esta de aquí. Entonces, no, les presenté la misma, perdónenme.
Un segundo, era la otra. Esta de aquí es. Esta sí. Entonces, ¿por qué nosotros vemos esto? ¿Y por qué generamos este proyecto? Como les mencionaba, uno de los principales motivos es la contaminación que está llegando a las Islas Galápagos. Nosotros sabemos que a nivel mundial se generan 14 millones de toneladas, o más bien 14 millones de toneladas de residuos plásticos ingresan cada año al océano. Hablamos que 1 millón de botellas de plástico se consumen por minuto en el mundo, que el 60 y 80% de los plásticos provienen de ríos contaminados y que también 52 especies marinas de Galápagos están amenazadas. Así como estamos del día de hoy nosotros, aquí en este espacio, hace unas semanas tuvimos una capacitación con personas de Galápagos y esos nos hacían ver esta problemática. Hay un estudio en el que te dice que las tres, o sea, que se determinó cuáles son las tres principales fuentes de contaminación a Galápagos. El uno era Ecuador. Tú encontrabas muchas botellas plásticas de Ecuador y de productos ecuatorianos en las costas de Galápagos. También veías productos de Perú, pero también veías productos de China. Entonces, de China era interesante porque no es que venían de China desde allá, no del país, sino que cerca de las Islas Galápagos, yo estoy seguro que ustedes han de haber escuchado alguna vez, y si no, igual les cuento, se genera una gran contaminación porque hay una gran flota pesquera china al borde de Galápagos. Entonces, los chinos no es que cogen sus residuos que trajeron de China y se los llevan a China otra vez, sino que cogen y los botan al mar. Entonces, eso llega a las costas de Galápagos. Ese es uno de los motivantes para que nosotros empecemos con estos proyectos. Aquí ustedes van a ver una serie de noticias que están afectando no solo a Galápagos, sino a nivel país. Entonces, si ustedes se van a alguna playa y van a ver de ley que hay residuos, si se van a las partes donde no son turísticas de las playas, que igual son súper bonitas, van a ver que eso no limpian, porque no es turístico, ¿sí? Y esta es nuestra tecnología. Nuestra tecnología se llama Ashore. Ashore es una tecnología que, como ustedes pueden ver, consta de tres partes. La primera es una barrera de retención y direccionamiento, que es esta de aquí. Después tenemos una banda de transporte para extraer el material, perdón, todos los residuos que están aquí son extraídos por esta banda. Y aquí hay una cámara con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace la cámara? Identifica todo el material y esto nos permite tener datos. Con esto nosotros sabemos cómo está contaminándose el río. Este de aquí está ubicado en la comunidad de Picuazá, en Puerto Viejo. Nosotros vamos a ver aquí que, bueno, nosotros tenemos 4 tecnologías instaladas. La una es en Puerto Viejo, que es las que les menciono. En Puerto Viejo también está en más como que la salida ya del río Puerto Viejo para el océano, que se llama Charapotó. Tenemos otra en Tulcán, en Tajamar, cerca de la parroquia de Urbina. Y después también tenemos otra aquí en Quito, en San Pedro, que es un río igual contaminado. Pero no es que se generen todos los ríos lo mismo. Entonces vamos a ver solo unos resultados para ir acabando la presentación. Esto de aquí es de todo lo que nosotros recuperamos. El 85% de lo que recuperamos por la barrera es fundas llenas de basura. O sea, la gente coge la funda y la bota. O sea, no es que una botella o algo. O sea, la gente la botó la basura al río. Entonces eso recuperamos bastante. Esto es déjeme ver, esto es que nosotros no tuviéramos esas fundas enteras. Vemos que el 25% es botellas plásticas, el 24% es plástico duro, que es el plástico como el de los detergentes, como el de Suavitel o estas cosas, ese plástico duro. Y aquí les quiero mostrar esta diferencia. Por ejemplo, esto es de Picuazá. Como ven, el 90% de lo que recuperamos en Picuazá es esto. Miren aquí justo en la foto que hay un montón de contenedores de comida, pero hay un montón de fundas también. Esas son las fundas que nosotros recuperamos. Esto de aquí es igual aquí cómo se recupera todo el material. Esto es de aquí en San Pedro. En el río San Pedro, en cambio, tenemos algo diferente, porque como les digo, cada río tiene su propia complejidad, cada comunidad presenta su complejidad, su problemática. En el río San Pedro lo que más se recupera son residuos de textiles y zapatos. O sea, eso es lo que más se recupera, ropa, zapatos que la gente bota. Entonces, esa es una problemática, ¿sí? El top 3 de los plásticos es el tema de botellas plásticas. Tenemos contenedores de espuma flex y también empaques que son los que estamos aquí. Esto de aquí, todo lo que vemos aquí son identificación de residuos por el sistema de inteligencia artificial que nosotros lo llamamos Imperio. Esta es nuestra inteligencia artificial que sigue en desarrollo. Seguimos alimentando la inteligencia artificial para que después podamos utilizarla. Y por último, nosotros tenemos un sistema que se llama CIAN. Este sistema está en desarrollo y lo estamos viendo para poderlo colocar en el río Guayas. Estas son celdas flotantes, que es como las que ustedes ven aquí, son unas cajas. Que la idea es que esto, mientras se las deja flotando, vayan recolectando todo el residuo plástico y todos los residuos flotantes que estén en el río. ¿Por qué los ponemos? Porque imagínense, no sé si alguna vez conocen o han visto el río Guayas, es enorme. Entonces, en el río Guayas nosotros poner una barrera es dificilísimo y es un río que es
circulado por barcos pequeños, grandes. Entonces es importante que pongamos este tipo de tecnologías que nos va a permitir que una vez que estén cargados, los llevamos a tierras con un bote y en tierra se clasifica el residuo y se lo gestiona. ¿Sí? Eh, y para ir acabando, la idea de nosotros es buscar esta circularidad. No es que nosotros sacamos del material plástico y se acabó, sino que lo que queremos generar es un valor agregado. Entonces, en este momento estamos generando alianzas estratégicas con diferentes socios para generar rejillas plásticas que estas son las que están en las calles, que es lo que más se roban, ¿no? Se roban para fundir porque son de acero. Entonces se genera esto y también madera plástica. Y por otro lado, generar fertilizantes para jardines y parques con los residuos orgánicos que recuperamos. Por último, solo quiero mencionar que una de las cosas y les invito es que nosotros pensemos en este tipo de proyectos y la economía circular no como algo técnico únicamente, sino que tiene que converger. Nosotros como organización, como Golding, tanto en Fundación Circular como en ITIO, hemos desarrollado un proceso y una metodología en la cual siempre hay participación de diferentes actores. ¿Por qué? Porque esto enriquece todo lo que nosotros hagamos. Siempre va a haber participación de la academia, siempre va a haber participación de la empresa privada y es muy importante la participación en política pública, que eso es de suma importancia. ¿Sí? Entonces, con eso me despido, realmente, o sea, me despido de la presentación, todavía podemos hacer preguntas, pero realmente agradecerles por el espacio. Sé que, chuta, me adelanté un poquito en el tema de economía circular, es un poquito tedioso eso, pero espero haberles dejado el mensaje, dejarles esta espinita de la economía circular. Por último, solo me queda decirles realmente que cuidemos nuestros ríos. No sé realmente de dónde sean todos los que están presentes aquí, pero como ven, esta problemática la encontramos en todos los ríos del Ecuador. Somos el país pionero en esto, somos el único país en Latinoamérica que tiene este tipo de tecnologías para eliminar los residuos plásticos y los residuos flotantes de ríos. Entonces es muy importante que nosotros podamos generar esta conciencia. Yo siempre que hago estas capacitaciones les invito a las personas a que sean esos embajadores de este mensaje. Tratemos de separar los residuos de nuestras casas, informemos a las personas de lo que está pasando, porque esto es algo complicado. Cuando tú ya ves eso de cerca, realmente, solo les comento esta experiencia y termino, y perdón por tomar un poquito más de tiempo. El tema es que justo en Picuazá, en el que ustedes vieron aquí, voy a regresar para que ustedes puedan ver rápidamente, este de aquí es, este de aquí, este es Picuazá. Entonces, aquí ven un río, acá al lado, para este lado de acá, hay una comunidad, es una comunidad de Picuazá, que es una comunidad muy empobrecida de niños, y los niños se lanzan a este río. Entonces ellos se lanzan al río y nadan, porque así se criaron. Entonces a veces hay peces en este río, no está tan contaminado, pero imagínense que aquí la gente lanza desde Puerto Viejo todo lo que es fundas de basura enteras y esos niños tienen que nadar en eso. Y yo les decía, no les podemos, o sea, les decimos no se metan y todo, pero hay que entender la concepción social y antropológica de ellos, ¿no? En el sentido de que ya se crearon así, es parte de su cultura, y más bien lo que deberíamos hacer nosotros es buscar los mecanismos para evitar que estos niños se vean contaminados o afectados por esto. Porque no es que no se deberían lanzar al río, sino que más bien nosotros deberíamos hacer lo posible para limpiar los ríos, para que esos niños puedan disfrutar del río y vivir de esto como ellos lo hacían y sus antepasados lo hacían. Eso nada más. Muchísimas gracias por la invitación, Willington, Maite, Karina, muchas gracias por esta invitación a todas las personas que han formado parte de Caminantes Sin Fronteras y realmente muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Una preguntita. Y justamente usted acaba de mencionar de que se ha implementado con bastante tecnología aquí en el Ecuador específicamente para tratar de paliar en cierta forma un poco esta contaminación que se viene dando por los plásticos. Pero, ¿qué se ha hecho por cambiar la mentalidad de nuestra gente? Porque la tecnología está ahí. Algo me hablaba sobre unas ordenanzas. Más o menos, ¿en qué se fundamentó estas ordenanzas para tratar la mentalidad de la gente? Es interesante porque verás, justo hoy en la mañana estaba teniendo otra capacitación en otro espacio, justo hablando algo similar. Y un señor me dice lo mismo que tú, Willington, pero enojado. Entonces, yo le decía, tranquilo, o sea, no se lo tome personal, entiendo el enojo, ¿no? Pero es complicado, o sea, nosotros tenemos que ver como sociedad, tanto desde el sector privado como el sector público y desde la academia, debemos empezar a tomar acciones planificadas, desde acciones a corto plazo hasta acciones a largo plazo. Entonces, nosotros, el mismo ejemplo que les pongo de Pecuasam, con esta comunidad. Imagínense que nosotros les hemos dado charlas, muchas charlas, para que ellos no boten los residuos. Y la gente sigue botando los residuos al río.
y en nuestras caras, o sea, al lado, van al lado, justo donde ustedes ven las fotos, van y votan. Entonces, como les digo, no voten. ¿Por qué pasa eso? Entonces, nosotros lo que decimos es, el proceso de educación va a ser un proceso largo. Es muy complicado que solo con educación se cambie de una manera rápida, ¿sí? Entonces, ahí es justo lo que tú dices, Wellington, generar este tipo de instrumentos legales. Y ahí, a partir de eso, nace la ordenanza, el modelo de ordenanza que hicimos. Lo que busca el modelo es justamente dar mucho énfasis, una parte, a la educación ambiental, porque para hacer esta ordenanza leímos varias ordenanzas de diferentes partes del país y en todo lado está, el ciudadano tiene que separar los residuos y parte del municipio es generar educación ambiental. Te mencionan en un párrafo eso, y no dicen nada más. Entonces, chuta, como municipio, ¿qué haces? Entonces, evidentemente, esas son las cosas que no permite que se den estos cambios. Sin embargo, como te digo, y eso es algo igual que comenté en la mañana, todos los proyectos que nosotros hacemos tienen un componente de educación ambiental transversal, porque estas cosas son acciones que se van tomando, digamos, planificadamente, pero la educación ambiental es algo que nosotros hacemos siempre, es algo transversal, porque a pesar de que las personas siguen votando, nosotros tenemos que seguir dando eso, porque al inicio, cuando nosotros empezamos ahí en Picuazá, mucha gente votaba. La última vez que fui me gustó mucho porque una señora me dijo, yo ya no boto la basura ahí, porque ahí se lanza a nadar mi nieto. Entonces yo no quiero que mi nieto nade en la basura. Entonces eso les dicen a los otros y los otros también ya se sienten incómodos. Entonces los otros no me veían a los ojos, no me decían como que, sí, yo también voto algo, no. Entonces era como que ahí se quedaron callados y todo. Entonces es eso, pero como te digo, es un proceso largo la educación. No te digo que no se tiene que hacer, más bien se tiene que hacer y se tiene que fortalecer, pero eso tiene que estar acompañado de medidas instantáneas como la que nosotros estamos haciendo y también de política pública. Eso, Willy. Y sí, justamente en alguna oportunidad pude viajar al exterior, especialmente a Kioto, y veía, por ejemplo, que en este país, en Japón, no existía basureros. Entonces me sembró la duda de que por qué razón no existían los basureros y por qué era una ciudad tan limpia, a pesar de no existir basureros en la calle y nada de esto. Entonces, por ejemplo, una de las políticas que aquí deberíamos implementar, y le vi muy buena yo allá, era de que, por ejemplo, la persona que gobernaba esta ciudad, ellos presentaban los estímulos económicos para las personas que reciclaban. ¿En qué sentido? En la rebaja de los servicios básicos que eran muy caros, en los subsidios que se presentan para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la persona que reciclaba, que presentaba, por ejemplo, su situación ambiental más afín, podría decirse, tenía mayor cantidad de beneficios. Entonces la gente lo hacía justamente por eso. Y eso cambió la cultura de Kioto, lo que me comentaban. Sí, 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 bueno, y ahí tienes mucha razón. Y te pongo ejemplo, un modelo de gestión similar al de Kioto es uno que tienen en Japón y de hecho ese modelo lo tienen en Santa Cruz. Entonces, ya hay esas iniciativas, pero te voy a ser muy honesto igual al resto de ustedes. Es un tema de mucha decisión política. Y eso es un coste muy complicado. O sea, que vayas tú a una ciudad y les digas, vamos a hacer este cambio que tiene que separar los residuos a pesar que hay estas cosas, es un coste político que algunas personas no están dispuestas a hacerlo. O sea, decir como que tienen que hacer esto, si no sancionados o incentivos o lo que sea, es algo que les puede costar. Pero, como te digo, la idea es esa, y estoy muy de acuerdo contigo. Y, o sea, es un tema, lo que les digo es como que es entender la realidad, pero también no desilusionarnos, porque esa realidad a veces te dice como, chuta, que pedazo, ¿no? Ahí queda, sino más bien como que no, más bien hay chances, o sea, hay ciudades, países donde funcionan, entonces, ¿por qué no va a funcionar aquí? Sí, eso. No sé si alguien más tal vez tiene otra consulta, alguna otra pregunta. Cualquier duda, consulta, inconveniente. Germán. Sí, sí, una pregunta, por favor. Viendo digamos, la gestión que están ustedes haciendo para descontaminar los ríos, específicamente, ¿qué se necesita para requerir, digamos, su servicio en un lugar, se me ocurre, allí, a la provincia donde yo vivo, por ejemplo? ¿Sí? Ya. ¿Cómo tendría ese acercamiento para que instalen esa infraestructura para justamente empezar a reciclar y a separar la basura? Claro. A ver, verás, yo te voy a dar la respuesta en dos vías, ¿ya? La primera es desde una actividad de un apropiamiento social, ¿sí? No es, verás, así, desde un tema de que tú puedes ser un actor que cambie tu comunidad,
Sí, y eso es lo que invito a las personas. Este tema de la separación de residuos no es difícil, o sea, realmente no es un Sí, sí, tema. sí. No, 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 claro, o sea, y solo te digo el O sea, tema de. yo pienso que también aparte de la política gubernamental, es más que todo actitud de la gente. Exacto, Y ajá, lamentablemente nuestra gente no somos disciplinados. exacto. Hasta cuando no nos golpean donde más nos duele, chúptica, seguimos haciendo lo mismo y lo mismo. A pesar de que haya leyes que nos sancionen, grupos como los tuyos de que están interesados y desesperados por cambiar esta realidad, pero ya es cuestión de actitud de la gente. Entonces yo creo que por Exactamente. allá hay que también trabajar. Sí, y ¿sabes por qué te digo esto? Porque, verás, nosotros en Riobamba, justo lo que tú me dices, el tema de las personas, en Riobamba hicimos un proyecto de separación de residuos, un piloto. Mm, Y ahí fue muy interesante la experiencia porque la gente, o sea, las personas del GAD, nos decían como organización, no te va a funcionar, aquí la gente no se mm, para, no te va a funcionar, de gana estás de aquí, vas a gastar la plata. Entonces era como que hicimos mucho pana, o sea, les decía, déjame experimentar, o sea, porque ese es el piloto, ¿no? Si el piloto es para ver cómo te claro. funciona y todo, ¿no? Y yo les decía, por favor, o sea, espéranos, danos chance. Al final tuvimos una participación de 80% de las personas de las casas donde trabajamos, que fue una participación muy buena. Entonces, el tema es que si se empieza a hacer estas actividades, se lo puede hacer. Entonces, como te digo, esa es la forma en la cual se puede desarrollar este tipo de cosas. Te puedes apoyar mucho de en universidades, de organizaciones locales. Nosotros como fundación trabajamos en base a proyectos y fondos internacionales. Entonces, dependemos mucho de dónde nos pidan a veces esos cooperantes que trabajemos. Sí, por un lado. Y después, como empresa, evidentemente nosotros tenemos un modelo de negocio en el cual trabajamos principalmente con el apoyo de empresas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. La barrera que está colocada en Puerto Viejo fue financiada por, es una institución internacional británica, me parece que es, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue. Financió la barrera que se colocó en Puerto Viejo. Después, nosotros, la barrera que está aquí en Quito, en San Pedro, fue financiada por Corona. Ellos financiaron esta barrera. eh, y así las otras más. Sin embargo, como te digo, lo que se puede hacer es empezar a hacer acciones. Entonces nosotros, con una parte, con la comunidad, realizamos mingas, ¿sí? Y esas mingas nosotros las realizamos con el apoyo de diferentes voluntarios. Y justamente las mingas son para limpiar el río. Sí, el río donde nosotros tenemos la barrera. ¿Por qué? Porque evidentemente no todo el residuo plástico llega a la barrera, porque mucho del residuo se queda en los árboles, en las ramas, en las orillas. A veces los propios ríos saben tener esas ensenadas y ahí se queda Ujú. todo. Entonces, son esas cosas, iniciativas que podemos hacer. Sin embargo, también les invito a todos, en algún tiempo, no les sabría decir cuándo, porque estamos trabajando en eso, justo vamos a trabajar en estos programas para poder realizar mingas de diferentes lugares, porque queremos tener esa incidencia y tratar de apoyar. Entonces, les voy a compartir nuevamente mis contactos para que ustedes puedan anotarles y siempre a las órdenes para verificar cómo podemos apoyar a las comunidades, ¿sí? Denme un segundito, ya les pongo porque no sé dónde quedó esta presentación. Parece que es esta. Este es... No, esta no es. Será. Denme un segundito. Denme un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que ahorita cerré la presentación. Pero bueno, entonces eso, Germán, de lo que te puedes responder. Yo ya les pongo Ya, este mientras, tal vez alguna otra duda, otra consulta. otra pregunta, no sé si es mal no recuerdo o algo ahí. Hay otra, creo que, no sé si son del mismo grupo, también había un Inti Gronenberg que también estaba Ajá. en ese Inti mismo Cronenberg, proyecto, con ese mismo objetivo. exactamente. Esta es la empresa de Inti. Inti fue la persona que desarrolló esta máquina Ah, Shure y este fue él ganó un premio del MIT claro. como innovador del año en el 2018, justamente con esta máquina Shure, que es este sistema. Bueno, lo que coincidentalmente pasa es de que él era alumno de la ESPE y yo estaba con él. Buenazo, sí, sí, Ujú. le doy un reconocimiento. Sí, sí. Sí, ajá. Ah, qué bueno, muy Chévere. bien. Chévere. Aquí igual les dejo mis datos, por favor, si es que alguien desea alguna más información o eso. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. No creo. Bueno, mi estimado ingeniero Brian Morillo, en nombre de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y los presentes y toda la comunidad de la cual estamos llegando,
Queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación como expositor de este seminario. Consideramos que su presentación fue extremadamente informativa y ha aportado una perspectiva demasiado crucial sobre los desafíos y soluciones en la gestión de los residuos plásticos, ¿no? Y la protección de nuestros recursos hídricos. Vemos y palpamos que su experiencia y conocimientos en realidad han iluminado el camino hacia las prácticas más sostenibles y responsables, que es fundamental para el cumplimiento de nuestra misión y objetivos, más que todo también como fundación. Gracias a usted por su contribución. De esta manera podemos sensibilizar aún más a nuestra audiencia sobre la importancia de adoptar un enfoque circular en nuestras actividades diarias y empresariales, ¿no? Sin duda, consideramos que su intervención ha dejado una huella significativa y nos ha proporcionado herramientas valiosas para poder seguir avanzando en esta causa tan importante. Esperamos tener la oportunidad de tenerle de nuevo con nosotros en otros futuros eventos y proyectos, porque consideramos que su compromiso con la sostenibilidad, más que todo, y el medio ambiente, es verdaderamente admirable. Es un honor poder contar con su apoyo. Una vez más, gracias por su participación y por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Gracias, doctor. Ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. No duden en escribirme, como les digo, tienen mi contacto, siempre a las órdenes. Realmente gracias por la invitación, a mí me encanta generar este tipo de conocimiento. Si hay otra oportunidad, me dicen sin ningún problema, siempre abierto a poderles apoyar. Muchísimas gracias y a todos. Estaremos en contacto y vamos a estarle molestando. De eso sí, no se perfecto, no se preocupen. Hasta luego. Una linda noche con a todos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.